Era la víspera de Nochebuena, y la casa de la familia Montes bullía de actividad. El aroma a canela y castañas asadas impregnaba cada rincón, mezclándose con la fragancia a pino del abeto de 2 metros que dominaba el salón. Me ajusté el jersey, de un rojo festivo que encajaba con la ocasión, pero que apenas lograba hacerme sentir que pertenecía a aquel lugar. 5 años de matrimonio con Javier, y todavía me sentía como una extraña en casa de su madre. ¡Mamá, mira! Mi hijo de 6 años, Mateo, tiró de mi manga, con los ojos brillantes de emoción. Sostenía una tarjeta hecha a mano, la purpurina ya pegada a sus deditos. ¿Crees que a la abuela le gustará? Sonreí, mientras le apartaba su rebelde pelo castaño. Le va a encantar, cariño. La casa de Pozuelo era impresionante. Un chalet de estilo clásico con techos altos y suelos de madera que crujían con historia. Las paredes estaban repletas de fotos familiares, generaciones de los Montes sonriendo desde marcos de plata. Ninguna en la que saliera yo, como ya había notado hacía tiempo. Los hermanos de Javier llegaron en oleadas. Rebeca con su marido y sus 3 hijos impecablemente vestidos. Tomás con su nueva novia. Y Sara, la más joven, que al menos se esforzaba por incluirme en la conversación. Su padre había fallecido 2 años antes de que yo conociera a Javier, dejando a Leonor Montes como la indiscutible matriarca que reinaba con comentarios afilados disfrazados de preocupación. Sofía, querida. La voz de Leonor atravesó el murmullo mientras salía de la cocina. Esos huevos rellenos que has traído se ven un poco líquidos, pero no te preocupes, ya los he arreglado. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Gracias, Leonor, respondí, con una réplica automática tras años de práctica. Javier, de pie junto a la chimenea con su hermano, no pareció darse cuenta del intercambio. La cena se sirvió en la preciada vajilla de Leonor, un regalo de bodas de su propia madre, como recordaba a todos anualmente. La mesa gemía bajo el peso de un cordero asado a la perfección, una compota de arándanos hecha con frutos de una granja local y guarniciones preparadas con meticulosa atención. La conversación fluía con facilidad entre los Montes, con bromas internas y referencias a recuerdos compartidos que me dejaban asintiendo educadamente, traduciendo ocasionalmente el contexto para Mateo en susurros. «Hora de los regalos», anunció Leonor después de retirar el postre. Una tradición, explicaba cada año, que se remontaba a cuando sus propios hijos eran pequeños. Todos se reunieron en el salón, donde el árbol brillaba con adornos dorados y rojos, muchos hechos a mano por los niños Montes hacía décadas. Los nuestros, los que Mateo y yo habíamos ofrecido en años anteriores, no se veían por ninguna parte. Leonor tomó su lugar junto al árbol, elegante con su vestido verde esmeralda y una copa de vino de Jerez en la mano. «A ver, ¿quién ha sido bueno este año?», preguntó con un guiño teatral a sus nietos, que rieron con expectación. Los nombres fueron sonando, uno tras otro. Paquetes bellamente envueltos aparecían de debajo del árbol, cada uno con una etiqueta personalizada con la caligrafía fluida de Leonor. Los hijos de Rebeca recibieron juguetes educativos. Tomás, un jersey de cachemira. Sara desenvolvió un bono para un fin de semana en un spa. Javier aceptó una nueva cartera de cuero con un gesto de agradecimiento. Los primos Montes rasgaban el papel de regalo, chillando de alegría. Incluso María, que limpiaba la casa los jueves, recibió una caja de bombones y una tarjeta regalo. Durante todo el proceso, Mateo permaneció sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con su tarjeta hecha a mano lista, sus ojos saltando hacia su abuela cada vez que ella cogía otro regalo. Se erguía un poco más con cada paquete que pasaba, su sonrisa cada vez más forzada. Lo observaba, con el pecho encogido. Seguramente Leonor no lo haría. No a un niño, no a su propio nieto. Pero a medida que la pila de regalos disminuía y el nombre de Mateo seguía sin ser pronunciado, una fría certeza se instaló en mi estómago. Cuando se distribuyó el último regalo, una bufanda para el marido de Rebeca, un momento de silencio se apoderó de la sala. Mateo me miró, la confusión nublando su rostro. Apretó su tarjeta con más fuerza, las esquinas ya dobladas por su agarre. «Abuela», dijo, su voz pequeña pero clara en la repentina quietud. «¿Se te ha olvidado algo?» La mirada de Leonor se deslizó sobre él, luego sobre mí,
antes de dar otro sorbo a su vino. «No, Mateo, no se me ha olvidado». Su voz resonó con facilidad por toda la sala. «Tú no tienes. Vosotros dos no sois realmente parte de esta familia». La habitación pareció congelarse. La cabeza de Javier se levantó de golpe, pero no dijo nada. Solo miró a su madre con una expresión indescifrable. Rebeca se ocupó de los juguetes de sus hijos. Tomás examinó su nuevo jersey con una fascinación repentina. Solo Sara parecía abiertamente horrorizada, con la boca abierta antes de poder contenerse. El rostro de Mateo se arrugó por un instante antes de forzarlo de nuevo en algo parecido a una sonrisa. Sus pequeños dedos aplastaron la tarjeta que había hecho, ahora solo un amasijo de papel y purpurina en su puño. Se giró hacia mí, con los ojos brillantes por lágrimas no derramadas, y susurró: «No pasa nada, mamá». No necesito un regalo, pero sí que pasaba. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Una grieta que llevaba años formándose por fin se abrió. Envolví a mi hijo con mi brazo y lo acerqué, susurrándole consuelos sin sentido en el pelo. Por encima de su cabeza, encontré la mirada de Leonor y la sostuve. Por primera vez, no aparté la vista. No forcé una sonrisa educada. Simplemente la miré, dejando que viera lo que había hecho. En ese momento, mientras mi hijo temblaba contra mí tratando de ser valiente, algo se encendió en mi interior. No solo ira, sino una feroz determinación. Esto no volvería a ocurrir. Podría haber tolerado años de sutil crueldad dirigida hacia mí, pero ¿hacia Mateo? No. Esto se acababa ahora. «Javier», dije, mi voz firme a pesar del fuego que ardía en mi interior. «Es hora de irnos a casa». Él asintió, saliendo finalmente de su trance, y empezó a recoger nuestros abrigos. Mientras nos preparábamos para irnos, con Mateo todavía agarrando la tarjeta arruinada, Leonor gritó: «No os olvidéis de devolver la fuente de las judías verdes. Es de Wetwood». No respondí. Algunas cosas no merecían una respuesta. Mientras salíamos a la fría noche de diciembre, la nieve comenzando a cubrirnos los hombros, le hice una promesa silenciosa a mi hijo y a mí misma. Esta sería la última vez que Leonor Montes nos hiciera sentir como extraños. Solo que aún no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. El camino a casa se extendía ante nosotros como una interminable cinta de oscuridad. La nieve había comenzado a caer con más fuerza, danzando en los faros antes de disolverse en el parabrisas. Javier conducía con ambas manos agarrando el volante, sus nudillos blancos contra el cuero negro. Ninguno de los dos había hablado desde que salimos de casa de su madre hacía 15 minutos. Por el espejo retrovisor podía ver el reflejo de Mateo. No lloraba, y de alguna manera eso lo hacía peor. Miraba por la ventana con un estoicismo forzado que ningún niño de 6 años debería tener que mostrar, parpadeando furiosamente cada vez que sus ojos amenazaban con llenarse de lágrimas. La tarjeta aplastada yacía olvidada en el asiento a su lado. Nuestra casa estaba al otro lado de Madrid, a unos 40 minutos del chalet de Leonor en Pozuelo. Normalmente, Mateo llenaba los viajes en coche con una charla interminable sobre dinosaurios, o el espacio, o lo que sea que hubiera capturado su imaginación esa semana. Esa noche, su silencio era ensordecedor. Quería decir algo, cualquier cosa, para mejorarlo. Pero, ¿qué podría decir? ¿Que su abuela estaba equivocada? ¿Que él era absolutamente parte de la familia? La verdad era que Leonor había dejado clara su postura, y el silencio de Javier solo lo había confirmado. Ninguna palabra mía podría deshacer lo que Mateo había aprendido esa noche, que la pertenencia no estaba garantizada, ni siquiera con lazos de sangre. «Las carreteras se están poniendo mal», dijo finalmente Javier, rompiendo el silencio. «Quizá tengamos que tomar la ruta más larga por la carretera de Colmenar». Asentí, sin fiarme de mi propia voz. Si empezaba a hablar, podría no ser capaz de parar, y había cosas que debían decirse que Mateo no debía oír. El calefactor del coche zumbaba, llenando el espacio entre nosotros con un aire cálido que no hacía nada por el frío que se había instalado en mi pecho. Javier carraspeó. «Mamá puede ser tradicional a veces». 5 años mordiéndome la lengua, poniendo excusas por el comportamiento de Leonor, fingiendo que sus pullas no dolían. Todo eso cristalizó en ese momento en algo duro y afilado dentro de mí. ¿Tradicional? Mi voz era apenas un susurro, pero el filo era inconfundible.
Los ojos de Javier se desviaron hacia el espejo retrovisor, un recordatorio silencioso de que Mateo estaba escuchando. Entendí su preocupación, pero también entendí algo más. Nuestro hijo ya había absorbido el golpe. Fingir que no había sucedido no lo protegería ahora. Hablaremos más tarde, concedí, girándome para mirar por mi ventana las casas que pasaban, todas iluminadas para Navidad con luces multicolores y papás noeles hinchables. Familias celebrando juntas. Pertenencia. El GPS nos guió por una calle lateral para evitar el atasco de la carretera principal. En la radio sonaba suavemente música navideña, un villancico que ahora se sentía como sal en la herida. Me estiré y la apagué. «¿Mamá?» La vocecita de Mateo vino del asiento trasero. ¿Hice algo mal? Mi corazón se hizo añicos de nuevo. Me giré para mirarlo, desabrochándome el cinturón para poder moverme mejor en mi asiento. No, cariño. No hiciste nada malo. Absolutamente nada. Entonces, ¿por qué la abuela no quiere que esté en la familia? Las manos de Javier se apretaron en el volante. Vi cómo apretaba la mandíbula, pero aún así, no dijo nada. A veces, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Los adultos tienen sentimientos complicados que no tienen nada que ver con los niños. La abuela Leonor no se le da muy bien ver lo especial que eres, pero esa es su pérdida, no la tuya. Mateo consideró esto, con la frente arrugada en señal de concentración. Como a la seño Pili en el cole no le gusta Joey porque su mamá es de otro país, la inocencia y perspicacia de su pregunta me pillaron por sorpresa. Algo así, dije, preguntándome cuándo mi hijo de 6 años se había vuelto más perspicaz que muchos adultos que conocía. El resto del viaje transcurrió en ese mismo silencio pesado. Para cuando llegamos a nuestro portal en la calle de los Tilos, Mateo se había quedado dormido, con la cabeza apoyada en la ventanilla. Las luces de Navidad que habíamos puesto el fin de semana pasado parpadeaban dándonos la bienvenida, pero parecían burlarse del vacío de la noche. Javier llevó a Mateo adentro, todavía con su abriguito. Yo lo seguí, encendiendo luces a nuestro paso, tratando de ahuyentar las sombras que parecían habernos seguido hasta casa. Nuestro piso no era grandioso como el chalet de Leonor, solo un modesto apartamento de 3 habitaciones con muebles que en su mayoría eran de IKEA, pero era nuestro lugar seguro. «Voy a acostarlo», susurró Javier, dirigiéndose a las escaleras. Asentí y los vi irse, padre e hijo, tan parecidos con su pelo oscuro y la inclinación de sus hombros. Los amaba a ambos con una ferocidad que dolía, pero esa noche algo había cambiado. El silencio de Javier ante la crueldad de su madre se sentía como una traición que no estaba segura de cómo procesar. En la cocina, seguí los gestos de preparar un té, llenando el hervidor y poniéndolo a calentar, mientras miraba sin ver el frigorífico cubierto de dibujos de Mateo, colores brillantes, figuras de palo cogidas de la mano, un mundo donde todos eran bienvenidos y amados, su verdad, hasta esa noche. El hervidor silbó. Vertí agua sobre una bolsita de té y observé cómo el color se extendía, transformando el agua clara en algo completamente diferente. El cambio podía ocurrir rápidamente, pensé, cuando se introducían los elementos correctos. Javier bajó mientras yo estaba sentada a la mesa de la cocina, mi té intacto y enfriándose. Se había aflojado la corbata y parecía agotado, las arrugas alrededor de sus ojos más pronunciadas de lo habitual. «Está dormido», dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. Ni siquiera se despertó cuando le quité los zapatos. Asentí, pasando el dedo por el borde de mi taza. «Tenemos que hablar de lo que ha pasado esta noche», suspiró, frotándose la cara con ambas manos. «Sofía, sé que mamá estuvo fuera de lugar. Lo interrumpí, manteniendo la voz baja a pesar de la ira que burbujeaba en mi interior. Le dijo a tu hijo, nuestro hijo, que no era parte de la familia. Delante de todos, en Nochebuena. Lo sé, y hablaré con ella mañana. Probablemente había bebido demasiado vino. Ya sabes cómo se pone. No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. No más excusas, Javier. Esto no va de vino. Esto va de 5 años tratándome como a una intrusa y ahora extendiendo ese trato a nuestro hijo. Él desvió la mirada, incapaz de encontrarse con mis ojos. ¿Qué quieres que haga? Es mi madre. Y Mateo es tu hijo, repliqué. ¿Dónde reside tu lealtad?
La pregunta quedó suspendida entre nosotros, sin respuesta. Javier se levantó y fue al frigorífico, sacando una cerveza. El familiar siseo de la chapa pareció inapropiadamente normal para una noche que había sido de todo menos eso. Me levanté, de repente incapaz de quedarme quieta. Voy a ver a Mateo. Arriba, lo encontré todavía completamente vestido, acurrucado sobre las sábanas. Le quité con cuidado el abrigo y los zapatos, luego su traje de Navidad, reemplazándolo por el pijama de dinosaurios que tanto le gustaba. No se movió en absoluto. Su rostro dormido parecía pacífico, ajeno a las complejidades de las relaciones adultas. Le aparté el pelo de la frente y le di un beso suave. «Te lo prometo», susurré. «Nadie te volverá a hacer sentir así nunca más». Abajo, Javier se había trasladado al salón y estaba mirando nuestro propio árbol de Navidad. A diferencia de las decoraciones perfectamente coordinadas de Leonor, el nuestro era una mezcla de adornos coleccionados a lo largo del tiempo. Manualidades de Mateo, algunos heredados de mi propia madre, otros que habíamos comprado juntos en nuestra luna de miel en Asturias. No me uní a él. En su lugar, volví a la cocina y abrí mi portátil. La contraseña era el cumpleaños de Mateo. Fácil de recordar, imposible de olvidar. Navegué hasta una carpeta etiquetada simplemente como propiedad y me quedé mirando el documento que apareció en la pantalla. La escritura de la casa de Leonor en Pozuelo, con mi nombre claramente indicado como propietaria. Mi padre había sido un hombre cauto. Cuando me casé con Javier, papá insistió en este acuerdo como salvaguarda. Una casa comprada con mi fondo fiduciario pero ofrecida a Leonor cuando ella alegó dificultades económicas. En ese momento, me pareció una precaución innecesaria, incluso ligeramente insultante para mi nueva familia. Nunca imaginé que realmente necesitaría esa ventaja. Mientras miraba el documento legal, un plan comenzó a tomar forma. No venganza. No estaba interesada en rebajarme al nivel de Leonor. Pero, ¿justicia? ¿Protección? Esos eran asuntos completamente diferentes. Mi hijo merecía algo mejor que lo que había experimentado esa noche. Y yo estaba en posición de asegurar que nunca volviera a suceder. Cerré el portátil y me recliné en mi silla, una extraña calma apoderándose de mí. Mañana era el día de Navidad. Abriríamos los regalos aquí, solo nosotros tres. Mateo jugaría con sus juguetes nuevos y comeríamos el pavo que ya había preparado. Pero el día después, ese sería diferente. Ese sería el día en que finalmente me defendería no solo a mí misma, sino también a mi hijo. El día de Navidad pasó en un torbellino de papel de regalo, juguetes nuevos y sonrisas forzadas. Hice tortitas con forma de reno para el desayuno y vimos las películas navideñas favoritas de Mateo una tras otra. Javier rondaba torpemente entre nosotros, intentando cerrar una brecha que de la noche a la mañana se había convertido en algo vasto e incierto. No dejaba de mirar su móvil, y yo sabía que estaba esperando la llamada de su madre, la que nunca llegó. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento, solo silencio. Por la tarde, cuando Mateo estaba ocupado con su nuevo set de Lego y Javier se había retirado al garaje a trastear con algo, volví a mi portátil y a los documentos de la propiedad que había examinado la noche anterior. La casa en Pozuelo había sido comprada hacía 8 años, poco después de que mi padre falleciera. Era parte de mi herencia, un considerable fondo fiduciario que papá había insistido en que mantuviera separado de mis bienes matrimoniales. Por si acaso, había dicho, con esa forma práctica suya. En ese momento, me pareció sobreprotector, incluso un poco cínico. Ahora estaba agradecida por su previsión. Cuando Leonor se había quejado de los impuestos de la propiedad y los costes de calefacción de su antiguo chalet en la sierra, alegando que podría tener que mudarse a un sitio más pequeño, Javier había sugerido que la ayudáramos. Yo había accedido, pensando que podría finalmente ganarme su aprobación. Nosotros, o más bien yo, compramos la casa de Pozuelo usando mi fondo. Leonor se mudó sin siquiera una cena de agradecimiento y procedió a tratar la propiedad como si hubiera estado en la familia Montes durante generaciones. Durante años, me había olvidado del acuerdo. El fondo pagaba los impuestos de la propiedad automáticamente y Leonor cubría los suministros. La escritura acumulaba polvo digital en mis archivos, irrelevante para nuestra vida cotidiana, hasta ahora. Abrí mis contactos y busqué hasta encontrar el número de Isabel Chen.
Había sido la abogada de mi padre y ahora gestionaba mi fondo. Era el día después de Navidad, pero Isabel era conocida por su dedicación. No me sorprendió cuando respondió al tercer tono. «¿Sofía? ¿Va todo bien?» Su voz era clara a pesar del ruido de fondo festivo donde quiera que estuviera. «Necesito hablar de la propiedad de Pozuelo», dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. «La que ocupa Leonor Montes». Una breve pausa. «Entiendo. ¿Qué ocurre? Quiero saber mis opciones». Isabel guardó silencio por un momento, y casi pude ver su mente de abogada cambiando de marcha. «Opciones con respecto a... recuperarla», dije simplemente. Otra pausa, esta vez más larga. «Ciertamente es tu derecho. La propiedad está únicamente a tu nombre. Nunca hubo un contrato de alquiler formal, ¿correcto?» «Correcto. Fue un acuerdo familiar». La palabra familia me supo amarga en la boca. «Entiendo». El tono de Isabel era cuidadosamente neutral. «Dada la falta de un contrato de arrendamiento formal y la titularidad clara, tienes un margen de maniobra considerable. Pero Sofía, esto es claramente algo más que un asunto inmobiliario. ¿Estás segura de que es la dirección que quieres tomar?» ¿Estaba segura? Miré al otro lado del salón, donde Mateo estaba sentado en el suelo, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de su nuevo juego de construcción. Anoche, me había preguntado si podíamos saltarnos la Navidad del año que viene, para que la abuela no tenga que decir que no hay regalos para mí otra vez, había explicado, como si él fuera el adulto tratando de no herir los sentimientos de alguien. «Estoy segura», le dije a Isabel. «¿Cuál es el proceso?» Ella describió los pasos: una notificación formal de desahucio, un plazo razonable para que Leonor desaloje, y la posibilidad de complicaciones si se negaba a irse voluntariamente. «Puedo tener la documentación lista mañana», concluyó Isabel. «Pero Sofía, ¿has hablado de esto con Javier?» Miré hacia la puerta del garaje. «Todavía no. Quizás deberías. El derecho de familia no es mi especialidad, pero sé lo suficiente como para decirte que decisiones financieras significativas como esta pueden tener implicaciones en un matrimonio. Es mi fondo», le recordé. Mi padre fue muy claro al respecto. «Sí, pero... hablaré con Javier», dije, no del todo segura de si era la verdad. «¿Puedo pasar por tu despacho mañana?» Fijamos una hora, y después de colgar, me quedé mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. La decisión se había cristalizado más rápido de lo que esperaba, pero se sentía correcta. Una claridad que cortaba a través de meses, años de desprecios e insultos acumulados. No se trataba de venganza, se trataba de consecuencias, de límites, de proteger a mi hijo de alguien que había dejado explícitamente claro que no lo consideraba de la familia. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, encontré a Javier en nuestro dormitorio, ya en pijama y mirando su teléfono. Me senté en el borde de la cama, con la espalda recta y las manos cruzadas en mi regazo. «Tenemos que hablar de tu madre», empecé. Él suspiró y dejó su teléfono a un lado. «Lo sé. Intenté llamarla hoy, pero no contestó. Lo intentaré de nuevo mañana, para hacerle entender que lo que hizo estuvo mal. Es demasiado tarde para eso», dije en voz baja. Su ceño se frunció. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que una disculpa ya no es suficiente. No después de lo que le dijo a Mateo». Javier se pasó una mano por el pelo, un hábito nervioso que una vez encontré entrañable. «Sofía, sé que estás enfadada. Yo también lo estoy. Pero sigue siendo mi madre. Y yo sigo siendo tu esposa. Mateo sigue siendo tu hijo». Le sostuve la mirada firmemente. «Durante 5 años he intentado ser parte de tu familia. He soportado sus comentarios, sus regalos pasivo-agresivos, la forma en que deliberadamente me excluye de las conversaciones. Lo hice porque te quiero, pero ahora le está haciendo lo mismo a Mateo, y no lo voy a permitir». «¿Qué estás diciendo?» Su voz había adquirido un tono cauteloso. Respiré hondo. «La casa de Pozuelo. Sabes que está a mi nombre». Me miró fijamente, la confusión dando paso a la comprensión, y luego a la alarma. «Sofía, no. No puedes estar hablando en serio. Me reúno con Isabel mañana para iniciar el proceso. Leonor tiene 30 días para desalojar la propiedad». Javier se levantó bruscamente, caminando el corto espacio entre nuestra cama y la cómoda. «¿Vas a echar a mi madre? ¿Por una mala Navidad?»
El desdén en su tono encendió algo en mí. ¿Una mala Navidad? ¿Es eso lo que crees que es esto? Javier, le dijo a nuestro hijo, a su cara, que no es parte de la familia, tu familia, y tú no dijiste nada. Estaba en shock. No sabía qué decir. Deberías haberlo defendido, repliqué, levantándome también. Deberías haberle dicho que estaba equivocada, que Mateo es absolutamente un Montes, que pertenece a tu familia tanto como los hijos perfectos de Rebeca. El rostro de Javier se sonrojó. No metas a mi hermana en esto. ¿Por qué no? Ella también estaba sentada allí. Todos lo estaban, viendo cómo humillaban a un niño de 6 años en Nochebuena, y ninguno de vosotros dijo una palabra en su defensa. Nos quedamos de pie, uno frente al otro. La distancia entre nosotros de repente basta. Los ojos de Javier, tan parecidos a los de Mateo, estaban muy abiertos con una mezcla de ira y miedo. Esta no es la forma de manejarlo, Sofía. Echar a mi madre de su casa. No es su casa, interrumpí. Nunca lo fue. Es mi propiedad, comprada con mi herencia, y le he permitido vivir allí sin pagar alquiler durante años mientras me trataba como a una intrusa. Eso se acaba ahora. Me miró como si me viera por primera vez. Nunca pensé que pudiera ser tan vengativa. La acusación me dolió, pero me mantuve firme. No se trata de venganza, Javier. Se trata de proteger a nuestro hijo. Se trata de mostrarle que cuando alguien te trata con crueldad, no tienes que aceptarlo. Pones límites. ¿Dejando a una mujer mayor sin hogar? ¿Esa es tu idea de poner límites? Me reí, el sonido áspero incluso para mis propios oídos. ¿Mujer mayor? Javier, tu madre tiene 63 años, goza de perfecta salud y tiene una pensión de la empresa de tu padre. No se quedará sin hogar. Tiene otros 3 hijos que estarían encantados de acogerla, o puede usar parte de esa pensión para alquilar un apartamento. No se trata de hacerla sufrir, se trata de quitarle el poder de herir a Mateo. Javier negó con la cabeza, un gesto de incredulidad más que de desacuerdo. No puedo creer que estemos teniendo esta conversación. Es extremo, Sofía. ¿No podemos intentar hablar con ella primero? ¿Hacerle entender lo hiriente que fue su comportamiento? Llevamos hablando con ella 5 años, dije, el agotamiento pesando de repente sobre mí. Nada cambia, si acaso, ha empeorado, y ahora está apuntando a Mateo. Me senté de nuevo en la cama, la lucha drenándose de mí. No dejaré que vuelva a hacerle daño, Javier. No puedo. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del sistema de calefacción y el crujido ocasional de la vieja casa al asentarse. Javier permaneció de pie, con los hombros caídos por la derrota o la resignación. No sabría decir cuál. «¿Y si...?» dijo finalmente con la voz apagada. «¿Y si hablo con ella una vez más? ¿Dejarle absolutamente claro que su comportamiento hacia ti y Mateo tiene que cambiar? ¿Darle una última oportunidad?» Lo miré, a este hombre al que había amado durante años, y sentí una tristeza tan profunda que casi me quitó el aliento. ¿Importaría? ¿Cambiaría algo? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. «Me reúno con Isabel mañana a las 10», dije en voz baja. «Los papeles estarán listos para el mediodía. Se los entregaré a tu madre yo misma». El rostro de Javier palideció. «¿Realmente vas a seguir adelante con esto?» No era una pregunta, pero asentí de todos modos. «Sí, lo haré». Cogió su almohada de la cama y se dirigió a la puerta. «Dormiré en el cuarto de invitados esta noche». Cuando se fue, me quedé sola en nuestro dormitorio, preguntándome si acababa de fracturar mi matrimonio sin posibilidad de reparación. Pero cuando pensé en la cara de Mateo la noche anterior, la valiente sonrisa que había forzado al darse cuenta de que no recibiría un regalo, la forma en que había tratado de consolarme en el coche, supe que estaba tomando la decisión correcta. Había precios que merecía la pena pagar. Dormía a intervalos, despertándome varias veces para ver a Mateo en la habitación de al lado. Cada vez lo encontraba durmiendo pacíficamente, abrazado al dinosaurio de peluche que había recibido esa mañana. Dormido, parecía libre de las complejidades de las relaciones adultas, de la crueldad que a veces se disfrazaba de tradición. Quería preservar esa inocencia, esa creencia en su propio valor, durante el mayor tiempo posible. La mañana llegó demasiado rápido, una luz gris filtrándose a través de las cortinas. Javier ya se había ido cuando bajé.
Una nota en la encimera decía que había llevado a Mateo al Museo de Ciencias, una tradición que habían comenzado el año anterior, el día después de Navidad. Parte de mí se sintió aliviada. Necesitaba espacio para pensar, para prepararme para lo que venía. Otra parte sintió una punzada de traición, como si se hubiera llevado a Mateo para protegerlo de mí en lugar de la situación. Me vestí con cuidado para mi reunión con Isabel. Un traje de pantalón azul marino que había sido un regalo de mi padre años atrás. Unos sencillos pendientes de perlas. El pelo recogido en un moño pulcro. Una especie de armadura. Mientras me aplicaba un toque de pintalabios, estudié mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente de alguna manera, más resuelta, menos dispuesta a ceder. Me pregunté si esto era crecimiento o endurecimiento. Quizás ambas cosas. La oficina de Isabel estaba tranquila el día después de Navidad. La mayoría del personal se había tomado la semana libre, pero Isabel misma estaba allí, impecable con un traje de color carbón a pesar de las fiestas. La documentación reposaba entre nosotros en su escritorio. Limpia, oficial, transformadora. Estos son los documentos de desahucio, explicó deslizándolos hacia mí. Y esta es la notificación formal que debe ser entregada. Legalmente tiene 30 días, pero dadas las circunstancias, recomendaría permitir 45. Demuestra buena fe. Asentí, escaneando las páginas. Mi nombre aparecía repetidamente. Sofía Cristina López, propietaria legal. No Sofía Montes. Había mantenido mi apellido de soltera. Otro punto de contención con Leonor. He contratado un servicio de mensajería si prefieres no entregarlos personalmente, añadió Isabel, estudiando mi rostro. No, dije con firmeza. Necesito hacerlo yo misma. Isabel se reclinó en su silla, quitándose las gafas. Sofía, ¿estás segura de este curso de acción? Estas situaciones pueden escalar rápidamente. Estoy segura. Ella asintió, no del todo convencida, pero lo suficientemente profesional como para no presionar. Me he tomado la libertad de contactar a 2 representantes de mi despacho para que te acompañen. Martín y Leo. Servirán como testigos y apoyo legal. ¿Es necesario? En mi experiencia, sí. Deslizó una tarjeta de visita sobre el escritorio. Se reunirán contigo en esta dirección a las 6 de esta tarde. La cafetería que había indicado estaba a solo 2 manzanas de la casa de Leonor. Guardé la tarjeta en mi cartera, junto a una foto de Mateo que siempre llevaba. Un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. Comiendo con Mateo. ¿Cuándo estarás en casa? No respondí. Habría tiempo para explicaciones más tarde. La nieve había comenzado a caer de nuevo cuando llegué al aparcamiento de la cafetería esa tarde. A través de la ventana, pude ver a 2 hombres con trajes oscuros. Los colegas de Isabel, inconfundibles en su atuendo profesional. Se levantaron cuando entré. Las presentaciones fueron breves y formales. Señora Montes, comenzó el más alto. Señorita López, corregí suavemente. Señorita López, rectificó. Soy Martín Robles, y este es Leo Friedman. Isabel nos ha informado de la situación. ¿Tiene los documentos? Palpé mi bolso, sintiendo de repente el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sí, bien. Seguiremos tus indicaciones, pero estamos aquí para asegurar que el proceso se desarrolle sin problemas. El tono de Martín era tranquilizador. Claramente había hecho esto antes. El trayecto hasta la casa de Leonor duró menos de 5 minutos. Las luces de Navidad todavía parpadeaban a lo largo de la calle. Coronas festivas colgaban de las puertas. La vida normal continuaba mientras la mía se sentía permanentemente alterada. Aparqué justo enfrente de la casa. Mi casa, me recordé a mí misma. Y esperé a que Martín y Leo aparcaran detrás de mí. El Lexus plateado de Leonor estaba en la entrada, confirmando que estaba en casa. La luz brillaba desde las ventanas delanteras, cálida y acogedora. Un engaño, lo sabía, habiendo sentido el frío dentro de esas paredes durante años. ¿Lista?, preguntó Martín mientras nos acercábamos a la puerta principal. Asentí, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. En lugar de tocar el timbre, usé mi llave, un acto simbólico de propiedad que no pasó desapercibido para mis acompañantes. La puerta se abrió al familiar olor a canela y cera para muebles. Leonor estaba en el salón, acurrucada en su sillón favorito con una copa de vino, viendo lo que parecía ser un drama de época británico. Se sobresaltó con nuestra entrada.
la confusión cruzando su rostro antes de endurecerse en sospecha. «¿Sofía? ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son estos hombres?» Dejó su vino y cogió el mando para silenciar la televisión. «Leonor», comencé, mi voz más firme de lo que había anticipado. «Necesito hablar contigo sobre la casa». Ella miró entre los tres, la comprensión comenzando a aflorar. Siempre había sido rápida. «¿Qué pasa con la casa?» Martín dio un ligero paso adelante, su presencia sólida a mi lado. «Señora Montes, soy Martín Robles, de Chen Asesores Legales. Estoy aquí para presenciar la entrega de documentos formales sobre esta propiedad». El color desapareció del rostro de Leonor. Se levantó, alisándose el jersey de cachemira con manos temblorosas. «¿Qué documentos? ¿De qué va esto, Sofía?» Abrí mi bolso y saqué la carpeta que Isabel había preparado. «Esto es una notificación de desahucio. Como propietaria legal de esta propiedad, estoy ejerciendo mi derecho a recuperarla». El silencio cayó, pesado y absoluto. Leonor miró la carpeta como si pudiera morderla. «No lo entiendo», dijo finalmente, aunque su expresión sugería lo contrario. «Creo que sí lo entiendes», respondí en voz baja. «Esta casa siempre ha estado a mi nombre. Fue comprada con mi fondo fiduciario. Has estado viviendo aquí a mi discreción, y ahora retiro ese privilegio». Sus ojos se entrecerraron, esa familiar terquedad de los Montes reafirmándose. «¿Por lo de Navidad? Porque no le compré un regalo a tu hijo. Esto es absurdo. Javier nunca permitiría esto». «Esto no tiene que ver con Javier», dije, aunque sus palabras me dolieron. «Y no es solo por Navidad. Es por años de falta de respeto, de tratarme a mí, y ahora a Mateo, como si no perteneciéramos a tu familia». Leo carraspeó suavemente, un recordatorio para mantenerme en terreno legal. Asentí casi imperceptiblemente y continué. «Los documentos lo explican todo. Tienes 45 días para desalojar la propiedad». La mano de Leonor voló a su pecho en un gesto teatral que había visto muchas veces antes. ¿45 días? ¿Esperas que encuentre un lugar donde vivir en 45 días? ¿En invierno? Tienes otros 3 hijos además de Javier, todos con casas lo suficientemente grandes como para alojarte», señalé. «O podrías usar tu pensión para alquilar un apartamento. Tienes opciones, Leonor». Por un momento, pensé que podría llorar. Sus ojos brillaban a la luz de la lámpara, pero entonces su expresión se endureció. Su boca se convirtió en una línea delgada. «No te saldrás con la tuya. Javier te detendrá. Javier lo sabe», dije simplemente. «La decisión está tomada». Se hundió de nuevo en su silla, la derrota superando momentáneamente su indignación. Coloqué la carpeta en la mesa de centro entre nosotros, un abismo que ninguna de las dos cruzaría. «Necesita firmar el acuse de recibo», dijo Martín, con un tono profesionalmente distante. Leonor no se movió. «Señora Montes», intentó de nuevo. «Negarse a firmar no invalida la notificación, solo complica las cosas». Aún así, permaneció inmóvil, mirando la carpeta como si fuera un ser vivo. Martín suspiró y sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Grabaré una confirmación verbal de la entrega en su lugar». Presionó un botón y declaró la fecha, la hora y las circunstancias. Esperaba que Leonor se opusiera, que gritara, que nos echara de su casa, mi casa. En cambio, me miró directamente con una expresión que nunca había visto antes. No era ira, ni siquiera odio, sino algo más profundo, una incredulidad fundamental de que yo, Sofía López, la extraña y la intrusa, hubiera encontrado el valor para desafiarla. «Siempre supe que no eras la adecuada para Javier», dijo en voz baja. «Esto solo lo demuestra». Las palabras estaban destinadas a herir, pero se deslizaron sobre mí como agua. «Tu opinión dejó de importar en el momento en que rechazaste a mi hijo». Por un instante, algo parpadeó en su rostro. Arrepentimiento quizás, o reconocimiento. Luego desapareció, reemplazado por el frío desdén que tan bien conocía. «Tienes 45 días», repetí, girándome hacia la puerta. «Martín y Leo pueden responder cualquier pregunta que tengas sobre el proceso». Al salir, el aire frío golpeó mis pulmones como un shock. Lo había hecho. Después de años de consentimiento, de tragar insultos y poner excusas, finalmente había trazado una línea. La nieve seguía cayendo, silenciosa e imparcial, cubriéndolo todo de un blanco limpio. Detrás de mí,
Podía oír la voz profesional de Martín explicando los términos, las respuestas de Leonor cada vez más agitadas. No me di la vuelta. En cambio, caminé hacia mi coche, cada paso más ligero que el anterior, y me alejé de la casa que nunca había sido realmente un hogar. Solo cuando estuve a varias manzanas de distancia me detuve, con las manos temblando, mientras el peso total de lo que había hecho se desplomaba sobre mí. Apoyé la frente en el volante y esperé a que llegara el arrepentimiento. No llegó. Solo había una paz extraña y desconocida, la certeza de haber hecho lo correcto, sin importar el coste. Javier no estaba en casa cuando volví. La casa estaba oscura y vacía. Los juguetes nuevos de Mateo esparcidos por el salón eran la única evidencia de vida. Me moví por las habitaciones encendiendo luces, creando calidez contra el frío de enero que parecía haberse instalado, tanto dentro como fuera. Mi teléfono había estado en silencio desde que salí de casa de Leonor. Ni llamadas de Javier, ni mensajes indignados de sus hermanos. El silencio se sentía más ominoso que pacífico, la calma antes de la tormenta. Estaba preparando un té cuando oí abrirse la puerta principal. La voz emocionada de Mateo llegó desde el pasillo, seguida por los tonos más graves de Javier, inusualmente apagados. Me armé de valor y me asomé al umbral. ¡Mami! Mateo se lanzó hacia mí, envolviendo mis piernas con sus brazos. Vimos dinosaurios y robots, y comimos pizza, y papá me compró un helado aunque es invierno. Le acaricié el pelo, aspirando su olor, a salsa de pizza y el leve aroma a cloro de la exhibición acuática del museo. Parece que tuviste una gran aventura. El mejor día de mi vida, confirmó, ya distraído por una creación de Lego a medio terminar que lo llamaba desde el salón. Javier estaba de pie en la entrada, todavía con el abrigo puesto, observándome con una expresión que no pude descifrar. Cautela, quizás, o resignación. ¿Lo hiciste?, preguntó cuando Mateo estuvo fuera del alcance del oído. Asentí. Sí. Cerró los ojos brevemente, exhalando lentamente. ¿Cómo se lo tomó? Más o menos como te esperarías. Me volví hacia la cocina, reacia a tener esta conversación en el pasillo. Después de un momento de duda, me siguió. La cocina siempre había sido nuestro territorio neutral, el lugar donde los desacuerdos se resolvían con tazas de té o copas de vino. Ahora se sentía cargada con una nueva tensión mientras Javier se apoyaba en la encimera, con los brazos cruzados a la defensiva. Me ha llamado Rebeca, dijo finalmente. Mamá se queda con ella por ahora. Asentí, sin sorprenderme. Rebeca siempre había sido la favorita de Leonor. Está destrozada, Sofía, humillada. Algo se encendió dentro de mí, una chispa de la ira que había estado reprimiendo. ¿Humillada? ¿Como Mateo fue humillado en Nochebuena? Javier se estremeció. Eso no es... No estoy excusando lo que hizo. Pero esta respuesta, Sofía, es extrema. ¿Qué habrías sugerido? Pregunté genuinamente curiosa. Otra conversación en la que ella asiente y sonríe, y luego sigue tratándonos como si no perteneciéramos. ¿Otra reunión familiar donde Mateo tiene que fingir no darse cuenta de que es el único excluido? ¿Cuál era tu plan, Javier? No tuvo respuesta, lo cual fue respuesta suficiente. Necesito tomar el aire, dijo después de un largo silencio. Voy a dar un paseo. Lo vi irse, preguntándome si alguna vez habría un camino de vuelta desde esto, si podríamos reconstruir lo que se había roto no por mis acciones, sino por años de su silencio. Los días siguientes transcurrieron en una tregua incómoda. Javier volvió a dormir en nuestra cama, pero se mantuvo en su lado, un abismo de palabras no dichas entre nosotros. Iba a trabajar, volvía a casa, jugaba con Mateo, todo con una cortesía mecánica que dolía más que la ira. Una semana después de haber entregado los papeles, llamó Sara. De todos los hermanos Montes, ella siempre había sido la más amable conmigo, quizás porque, como la más joven, también había sentido la mirada crítica de Leonor más a menudo que los demás. ¿Sofía? Su voz era vacilante por teléfono. ¿Tienes un minuto para hablar? Se me encogió el estómago. Claro, no te llamo para gritarte, dijo rápidamente, como si leyera mis pensamientos. En realidad, quería disculparme. De todas las respuestas que esperaba de la familia Montes, una disculpa no estaba entre ellas. ¿Qué? Por lo de Nochebuena, por no decir nada cuando mamá fue tan cruel con Mateo. Y contigo. La voz de Sara vaciló ligeramente.
Debería haber hablado. Fui una cobarde. La admisión aflojó algo apretado en mi pecho. Gracias por decir eso, Sara. Significa mucho. Mamá le está diciendo a todo el mundo que te has vuelto loca, que estás tratando de destruir la familia. Hizo una pausa. Pero creo que quizás solo eres la primera persona que se ha enfrentado a ella. Hablamos durante casi una hora. Hablamos de verdad, de una manera que nunca antes lo habíamos hecho. Sara compartió historias de crecer, bajo la mirada crítica de Leonor, de nunca estar a la altura de Rebeca, de Tomás escapando a un internado tan pronto como pudo. Le conté los años de exclusión sutil, los comentarios mordaces, la forma en que Leonor me había hecho sentir como una intrusa en mi propio matrimonio. Javier nunca lo vio, confesé, o no quiso verlo. Ninguno de nosotros lo vio, respondió Sara en voz baja. Era más fácil fingir que todo estaba bien, pero lo que le hizo a Mateo, eso fue diferente. Eso fue cruel de una manera que no puedo excusar. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina, dando vueltas a mi teléfono en las manos. Una aliada en la familia Montes. Era más de lo que esperaba, y de alguna manera hacía que el peso de todo lo demás fuera un poco más fácil de soportar. La noticia se extendió rápidamente después de eso. Tomás llamó a continuación, torpe pero no desagradable, preguntando si había alguna manera de resolver las cosas sin abogados. Rebeca envió un correo electrónico formal, solicitando una prórroga del periodo de 45 días, citando el malestar emocional de Leonor. Se lo reenvié a Isabel sin responder. Javier observó todo el desarrollo con un extraño distanciamiento, como si observara una obra de teatro en la que no tenía ningún papel. No me defendió ante su familia, pero tampoco criticó mi decisión. Existíamos en un estado de animación suspendida, siguiendo los movimientos de la vida diaria mientras evitábamos la única conversación que necesitábamos tener. Fue Mateo quien finalmente rompió el punto muerto, de la manera inocente de los niños que ven la verdad con más claridad que los adultos. «¿Papá y tú estáis enfadados por la abuela?», preguntó una noche mientras lo arropaba en la cama. Me senté en el borde de su colchón, eligiendo mis palabras con cuidado. «Papá y yo tenemos sentimientos diferentes sobre algo que pasó, pero lo estamos solucionando». Él consideró esto, su pequeña frente arrugándose en señal de concentración. «¿Es porque fue mala conmigo en Navidad?». Mi corazón se contrajo. «¿Te acuerdas de eso?». Asintió solemnemente. Dijo que no éramos familia de verdad. «Oh, cariño». Lo abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. Estuvo muy mal que dijera eso. Muy mal. «Lo sé», dijo con una certeza sorprendente. «Papá me lo dijo». Me aparté un poco para mirarlo. «¿Lo hizo?». Mateo asintió de nuevo. «Ayer. Dijo que la abuela se equivocó, y que yo soy su persona favorita en todo el mundo, y que eso me convierte en la parte más importante de su familia». El alivio y la gratitud me invadieron a partes iguales. Cualquiera que fuera la confusión y el dolor que existiera entre Javier y yo, al menos le había dejado esto claro a nuestro hijo. «Tu papá tiene razón», susurré, besando su frente. «Eres la parte más importante de nuestra familia». Más tarde esa noche, encontré a Javier en su estudio, mirando viejas fotos familiares esparcidas por su escritorio. Fotos de su infancia, sus padres, vacaciones en la casa del lago que habían vendido años atrás. «Mateo me dijo lo que le dijiste», dije desde la puerta, «sobre ser familia. Gracias por eso». Javier levantó la vista, con los ojos enrojecidos por el agotamiento o la emoción, o ambos. Debería haberlo dicho en Navidad. Debería haberme enfrentado a ella entonces. Fue lo más cerca que estuvo de una disculpa, de un reconocimiento de su papel en lo que había sucedido. Entré en la habitación y me senté en la silla frente a él. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, gesticulando vagamente hacia las fotos, hacia la vida que se había puesto patas arriba. «Eso depende», dije honestamente. «De ti, de tu madre, de si las cosas pueden cambiar». Cogió una foto. Él mismo de niño, de pie junto a Leonor, ambos sonriendo a la cámara. «Nunca te va a perdonar por esto, ¿sabes?». «Lo sé. Y mis hermanos...». «Sara llamó», le dije. Se disculpó por no haber hablado en Navidad. La sorpresa parpadeó en su rostro. «¿Sara lo hizo?». Asentí. Y algo cambió entre nosotros. Un pequeño reajuste.
el primer paso hacia la nueva realidad que estábamos creando. No me arrepiento de haberlo hecho, dije en voz baja, pero sí siento que te haya dolido. Javier dejó la foto y extendió la mano sobre el escritorio, su mano cubriendo la mía. Estoy empezando a pensar que tenía que pasar. Quizás no de esta manera, pero... Se interrumpió, y luego comenzó de nuevo. He estado ciego, Sofía, durante años. No quería ver cómo te trataba, cómo intentaba interponerse entre nosotros. No era una reconciliación completa. Todavía había demasiados problemas sin resolver, demasiado dolor en ambos lados. Pero era un comienzo, un reconocimiento de que, pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentaríamos juntos en lugar de separados. 3 semanas después de la entrega de los papeles, Leonor se mudó de la casa de Pozuelo a la suite de invitados de Rebeca. Lo hizo en silencio, sin el drama que había esperado, sin confrontación final, sin acusaciones llorosas, solo un camión de mudanzas y un mensaje de texto a Javier. Ya está hecho. La casa quedó vacía, un símbolo tanto de victoria como de pérdida. Aún no estaba segura de qué haría con ella. Venderla, quizás, o convertirla en algo nuevo. Pero fuera cual fuera su futuro, el pasado había quedado zanjado. Se había trazado una línea, se había establecido un límite. Mi hijo crecería sabiendo que era valorado, protegido, verdaderamente parte de una familia que ponía su bienestar por encima de nociones anticuadas de obligación o tradición. Y eso, decidí mientras observaba a Mateo y Javier jugando al fútbol en nuestro patio trasero, riendo bajo el débil sol de enero, valía cualquier precio. La primavera llegó a Madrid con su habitual gracia tentativa, manchas de verde emergiendo a través de la nieve derretida, azafranes brotando en los arriates que había descuidado todo el invierno. Habían pasado 3 meses desde Navidad, desde la noche que lo cambió todo. La casa vacía en Pozuelo seguía siendo un interrogante, una decisión que aún no estaba lista para tomar. ¿Qué tal un centro social?, sugirió Sara una tarde mientras paseábamos por el Parque del Retiro, viendo a Mateo dar de comer a los patos. Se había convertido en una presencia habitual en nuestras vidas desde enero. Cenas los domingos, alguna que otra vez de canguro, una amistad genuina floreciendo donde antes solo había una cautelosa cortesía. ¿Un centro social?, repetí, considerando la idea. Ella asintió, ajustándose la bufanda contra la brisa primaveral. Para familias de acogida, quizás. Un lugar donde pudieran tener reuniones, celebraciones. Soy voluntaria en una asociación que trabaja con niños del sistema, y siempre están buscando espacio. La sugerencia resonó de una manera que no había esperado. Una casa que había sido utilizada para excluir, transformada en un lugar de inclusión. Había una simetría en ello que se sentía correcta. Tendría que investigar las leyes de urbanismo, reflexioné. Hablar con Isabel sobre los aspectos legales. ¿Entonces lo considerarás? El rostro de Sara se iluminó. Lo consideraré y más, decidí. Creo que es perfecto. Al otro lado del estanque, Mateo le explicaba algo a un niño más pequeño, demostrándole cómo romper el pan en trozos más pequeños para que los patos no se ahogaran. Su bondad natural, a pesar de todo, a pesar de Leonor, hizo que mi corazón se hinchara de orgullo. La relación entre Javier y yo había tardado más en sanar de lo que había esperado inicialmente. Habíamos empezado terapia de pareja en febrero, sesiones semanales donde desempacábamos años de resentimientos y expectativas no expresadas. Algunos días eran más difíciles que otros. Algunas noches todavía nos encontraban en lados opuestos de la cama, una línea invisible trazada entre nosotros. Pero también había buenos momentos, momentos de redescubrimiento, de recordar por qué nos habíamos elegido en primer lugar. Una comida sorpresa en la que hablamos durante horas de todo menos de la familia. Un fin de semana fuera mientras Sara se quedaba con Mateo. Pequeños pasos hacia algo que se sentía, si no exactamente como nuestra antigua conexión, quizás algo más honesto. «Mamá», llamó Mateo, corriendo hacia nosotros con algo en la mano. «Mira lo que he encontrado». Abrió la palma de la mano para revelar una pluma pequeña y perfectamente formada, iridiscente de verde y azul, probablemente de uno de los ánades reales. «Es preciosa», le dije. «¿Qué harás con ella?» «La voy a poner en mi caja de tesoros», declaró, «con mis cosas especiales». Su caja de tesoros, una simple caja de madera que Javier le había hecho para su cumpleaños,
Contenía una colección ecléctica de objetos, una piedra lisa de la playa, la entrada de su primer partido de fútbol, un trébol de 4 hojas seco que habíamos encontrado en una excursión el verano pasado, las cosas que le importaban, preservadas y queridas. Mientras caminábamos a casa, con Mateo entre nosotros cogido de nuestras manos, me encontré pensando en mis propios tesoros, no en objetos, sino en momentos. La forma en que Javier había estado a mi lado en la reunión con la organización de familias de acogida, su mano firme en mi espalda. La tarjeta que Mateo me había hecho para el Día de la Madre, cubierta de purpurina que todavía aparecía en lugares inesperados semanas después. La amistad de Sara, un regalo que nunca había anticipado. ¿En qué piensas?, preguntó Javier mientras Mateo corría adelante para examinar una grieta particularmente interesante en la acera. Solo pensaba en cuánto ha cambiado todo, admití. Cuánto hemos cambiado nosotros. Él asintió, sus ojos siguiendo a nuestro hijo. Para mejor, creo. Incluso con todas las partes difíciles. Había habido muchas partes difíciles. Rebeca todavía no me hablaba, aunque había empezado a permitir que Mateo visitara a sus primos de nuevo. Tomás se mantenía en un terreno intermedio incómodo, cordial pero distante. ¿Y Leonor? Leonor se había retirado a Alicante hacía 2 meses, mudándose con una vieja amiga de la universidad. Le enviaba correos a Javier que él a veces compartía conmigo, a veces no. No había habido ninguna disculpa, ningún reconocimiento de haber obrado mal. No esperaba una. La transformación de la casa de Pozuelo comenzó en abril. Isabel ayudó con el trabajo legal para reclasificarla como espacio comunitario, mientras que Sara me conectó con la organización de familias de acogida. Se derribaron muros, las habitaciones se repintaron en colores vivos y acogedores, y el comedor formal donde Leonor había presidido se convirtió en una zona de juegos llena de juguetes y libros. Visitaba el lugar con regularidad, observando la renovación con un sentido de propósito que no había sentido en años. A veces Javier venía conmigo, a veces Mateo, ocasionalmente ambos. Nunca hablamos directamente del incidente de Nochebuena. Se había convertido en uno de esos momentos decisivos de la familia, un antes y un después, que no necesitaba elaboración. La inauguración es el próximo sábado, le dije a Javier una noche mientras nos sentábamos en nuestra terraza, viendo cómo las luciérnagas comenzaban a emerger en el crepúsculo. Lo van a llamar El Refugio. ¿Darás un discurso?, preguntó, sus dedos entrelazados con los míos en el reposabrazos entre nuestras sillas. Negué con la cabeza. Sin discursos. Solo quiero verlo en uso, verlo convertirse en algo bueno. Me apretó la mano suavemente. Ya es algo bueno, Sofía. Gracias a ti. El día de la inauguración amaneció claro y cálido, un clima perfecto de finales de primavera. Llegamos temprano para ayudar con los preparativos finales, colgar serpentinas, organizar los refrescos, montar mesas en el jardín que una vez había sido el orgullo de Leonor, con sus arbustos bien cuidados y sus rosas importadas. Ahora albergaba un parque infantil, mesas de picnic y huertos donde los niños de acogida podían cultivar verduras y flores. Las familias comenzaron a llegar hacia el mediodía, padres de acogida con niños de todas las edades, trabajadores sociales, voluntarios de la organización. Mateo encontró inmediatamente un grupo de niños con los que jugar, su sociabilidad natural haciéndole amigo al instante. Observé desde la distancia cómo les mostraba su técnica de escalada favorita en el nuevo equipamiento del parque, su risa resonando por todo el jardín. «Lo conseguiste», dijo Sara, apareciendo a mi lado con 2 vasos de limonada. Me dio uno y chocó su vaso con el mío en un brindis. De esa Navidad horrible a esto, es increíble. Bebí un sorbo de la bebida agridulce, viendo cómo Javier se unía al juego de los niños, fingiendo ser un monstruo mientras ellos chillaban de alegría. No fui solo yo. Tú ayudaste a que esto sucediera. Ella negó con la cabeza. Yo hice algunas llamadas. Tú eres la que tuvo el valor de cambiar las cosas. A medida que avanzaba la tarde, me vi envuelta en conversaciones con padres de acogida que compartían historias de sus propias luchas familiares, sus propios límites traspasados y restablecidos. Había una universalidad en ello que no había esperado. La complicada danza de las relaciones familiares, la necesidad a veces de tomar decisiones difíciles por amor en lugar de por ira. «Señorita López»,
Una voz interrumpió mis pensamientos. Me giré para encontrar a una adolescente, quizás de 15 o 16 años, que me miraba con ojos curiosos. «Usted es la que donó este lugar, ¿verdad?» «Sí», dije extendiendo la mano. «Soy Sofía. Soy». Me estrechó la mano con una firmeza sorprendente. «Mi madre de acogida dijo que convirtió la casa de su suegra en este lugar porque fue mala con su hijo. ¿Es eso cierto?» La franqueza de la pregunta me hizo reír. Esa es una versión simplificada, pero no del todo incorrecta. Zoe asintió, claramente aprobando. «Guay. Mi madre biológica dejó que su novio fuera malo conmigo, y ella nunca hizo nada al respecto. Por eso estoy en el sistema ahora», declaró esto con naturalidad, sin autocompasión. «Creo que los padres deberían proteger a sus hijos, ¿sabes?» «Estoy de acuerdo», dije en voz baja. «En fin, este sitio es agradable. Gracias». Con eso, se alejó hacia un grupo de adolescentes reunidos alrededor de la mesa de los aperitivos, dejándome con un nudo inesperado en la garganta. Más tarde, cuando el evento terminaba y las familias comenzaban a irse, me encontré sola en lo que una vez fue el salón formal de Leonor. Ahora pintado de un amarillo cálido en lugar de su preferido blanco austero, lleno de muebles cómodos en lugar de antigüedades demasiado preciosas para usarlas, se sentía como un espacio completamente diferente. Un espacio de sanación. Javier me encontró allí, con Mateo somnoliento sobre su hombro después de horas de juego, listos para ir a casa. «Este pequeño está completamente agotado», asentí, echando un último vistazo a la habitación. «Sí, estoy lista». Mientras caminábamos hacia el coche, Mateo se movió ligeramente. «Mamá», murmuró, «¿podemos volver mañana? El centro estará abierto todos los días», le dije, acariciándole el pelo. «Podemos volver cuando quieras». Asintió, satisfecho, y volvió a dormirse mientras Javier lo acomodaba en su silla del coche. El camino a casa fue tranquilo, cómodo de una manera que se sentía ganada en lugar de dada por sentada. Habíamos superado algo significativo, Javier y yo. No solo la crueldad de Leonor y sus secuelas, sino también nuestros propios ajustes de cuentas con el silencio y la complacencia, con los costes de una paz mantenida a un precio demasiado alto. Sara mencionó que Rebeca podría traer a los niños al centro la próxima semana, dijo Javier mientras girábamos en nuestra calle, para el programa de arte. Lo miré, sorprendida. ¿Rebeca? ¿De verdad? Él asintió. Creo que está empezando a cambiar de opinión. Lentamente. Era más de lo que esperaba. Esta pequeña rama de olivo de la hermana que había sido la defensora más acérrima de Leonor. No era perdón, exactamente, pero quizás el comienzo de la comprensión. En casa, Javier llevó a Mateo a su habitación, mientras yo recorría la casa encendiendo luces contra las sombras crecientes de la tarde. En la cocina, encontré un dibujo que Mateo había hecho esa mañana. Nuestra familia de pie, frente a lo que claramente pretendía ser el refugio. Figuras de palo con enormes sonrisas cogidas de la mano bajo un sol amarillo brillante. Lo colgué en el frigorífico con un imán, junto a una foto del partido de béisbol del fin de semana pasado y el horario del campamento de verano de Mateo. Vida normal, vida familiar. El tipo de vida que siempre había querido para mi hijo, donde se sintiera seguro de su pertenencia, confiado en su lugar. Javier se acercó por detrás de mí, rodeándome la cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. Ni siquiera pidió un cuento. Se quedó frito en cuanto su cabeza tocó la almohada. Me apoyé en él, sintiendo la sólida calidez de su presencia. Fue un gran día. Un buen día, corrigió, dándome un beso en la sien. El primero de muchos, creo. Y lo fue. El centro floreció durante ese verano y hasta el otoño, convirtiéndose en una piedra angular de la comunidad de acogida. La implicación de Sara creció hasta que finalmente aceptó un puesto a tiempo parcial, coordinando a los voluntarios. Las cautelosas visitas iniciales de Rebeca con sus hijos evolucionaron hacia una participación regular. Incluso Tomás apareció de vez en cuando, torpe pero intentándolo. Leonor nunca regresó de Alicante. Nunca vio en qué se había convertido su casa. A veces me preguntaba si alguna vez pensaba en aquella Nochebuena, si alguna vez se arrepentía de la línea que había trazado entre familia y extraño. Pero, sobre todo, no pensaba en ella en absoluto. En cambio, me centré en la familia que estábamos construyendo.
no definida por la sangre o la tradición, sino por elección, por estar presentes, por un amor que no era condicional ni se retenía como castigo, por límites que protegían en lugar de excluir. Una tarde, a finales de septiembre, mientras Mateo y yo caminábamos a casa desde el parque del barrio, deslizó su mano en la mía y preguntó: «Mamá, ¿qué significa pertenecer?». Consideré la pregunta, su inesperada profundidad. «Bueno, significa ser parte de algo, tener un lugar donde encajas, donde te aceptan tal como eres», asintió seriamente. «Como yo pertenezco a papá y a ti». «Exactamente así», afirmé, apretando su pequeña mano en la mía. «Siempre, siempre pertenecerás a nosotros». «Y el refugio», añadió, «ese también es un lugar de pertenencia». Sonreí, sorprendida por la simple sabiduría de su observación. «Sí, lo es. Eso es exactamente lo que es». Continuamos caminando en un silencio cómplice, el aire de septiembre fresco con la promesa del otoño, del cambio, de nuevos comienzos. Pensé en las muchas formas que toma la sanación, a veces dramáticas, a veces silenciosamente incrementales. El valor necesario no solo para trazar límites, sino para mantenerlos. Los dones inesperados que pueden surgir de rupturas dolorosas. Y me di cuenta de que al proteger a mi hijo, al negarme a aceptar la crueldad de Leonor como el precio de la conexión familiar, había encontrado mi propia voz, mi propio poder, no en la ira o la venganza, sino en la tranquila certeza de saber lo que era correcto y actuar en consecuencia, sin importar el coste. Algunos podrían llamarlo justicia, otros consecuencia. Pero mientras veía a Mateo correr hacia nuestra puerta principal, ansioso por contarle a Javier sobre la rana que habíamos visto en el parque, pensé en ello simplemente como amor, el tipo de amor que no solo habla, sino que actúa, el que construye en lugar de destruir, el que al final crea nuevos espacios donde todos pertenecen de verdad.